Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sonrisas. Para los que son nuevos por aquí me presento, y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro va a encender el debate, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, son dos de los actores más queridos y populares de Turquía, con una química que saltó a la vista desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosísima serie Love is in the Air ***. Pero la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es, ¿qué hay realmente entre ellos? ¿Amor de verdad o una simple, pero poderosa amistad que surgió a raíz del trabajo? A lo largo de este vídeo, vamos a analizar a fondo su relación. Vamos a repasar sus interacciones públicas, las declaraciones que han hecho, los rumores, las pistas que nos han dado y todo lo que nos ayude a desentrañar este misterio. Prepárense para un análisis detallado y, por supuesto, para mi opinión personal. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. No se lo pierdan. Ya saben, solo tienen que darle al botoncito de abajo y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, listos para empezar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó como muchas historias de amor y amistad en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. Love is in the Air o Senkal en su idioma original, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La trama, que combinaba comedia romántica con toques dramáticos, conquistó a millones de espectadores, y mucho de ese éxito se lo debemos a la química innegable entre sus protagonistas. Kerem, interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un poco distante, y Hande como Eda Yldz, una florista soñadora y llena de vida, lograron una conexión que trascendió la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo sugería que había algo más que pura actuación. Y claro, los fans, como es natural, comenzaron a especular. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos editados, todo apuntando a un posible romance en la vida real. La serie, desde el principio, fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus momentos de pura pasión, caló hondo en el corazón de la audiencia. La química entre Kerem y Hande era el ingrediente secreto que hacía que la fórmula funcionara a la perfección. No era solo la belleza de ambos ni su talento actoral individual, sino la sinergia que se creaba entre ellos. Parecían complementarse, encajar como dos piezas de un rompecabezas. Y esa conexión, esa magia, se transmitía a través de la pantalla, cautivando a millones de personas en todo el mundo. Durante el rodaje y luego de que la serie terminara, fueron muy visibles. Se les veía juntos en cenas, en eventos, compartiendo tiempo libre. Incluso se les vio de vacaciones juntos en lugares paradisíacos. Las fotos y los vídeos de sus encuentros se multiplicaron, y las especulaciones se intensificaron. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hacerse eco de los rumores. Se hablaba de una relación sentimental, de planes de futuro, de una historia de amor que había surgido gracias a la magia de la televisión. Los paparazzi los acechaban, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Cada encuentro, cada gesto, era analizado con lupa. ¿Se miraron a los ojos más de la cuenta? ¿Se tomaron de la mano? ¿Un abrazo más prolongado de lo habitual? Todo era material para alimentar la especulación. Los lugares que frecuentaban, los amigos con los que se rodeaban, incluso la ropa que usaban, eran objeto de análisis. ¿Habían elegido un restaurante romántico? ¿Habían ido a una fiesta con amigos en común? ¿Habían coordinado sus looks? Todo se interpretaba como una señal, una pista que revelaba la verdad sobre su relación. Y por supuesto, las redes sociales eran el caldo de cultivo perfecto para las teorías más elaboradas. Los fans, convertidos en detectives aficionados, investigaban cada detalle, buscando la evidencia definitiva que confirmara el romance. Pero, ¿qué decían ellos? Ambos actores siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada.
Sin embargo, hubo declaraciones, pequeños gestos, que alimentaron aún más las expectativas de los fans. Kerem, en varias entrevistas, habló maravillas de Hande, destacando su profesionalismo, su talento, su belleza y, sobre todo, su gran corazón. La describía como una persona increíble, divertida, con la que era muy fácil conectar. Hande, por su parte, respondía con halagos similares, resaltando la amabilidad de Kerem, su inteligencia, su gran sentido del humor y esa chispa especial que los unía. En una entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande y su respuesta fue muy reveladora, sin dar una respuesta directa. Explicó que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien, y que habían creado una conexión muy fuerte gracias al trabajo en la serie. Reconoció que se tenían un gran cariño, y que disfrutaban mucho de su compañía. No negó la posibilidad de algo más, pero tampoco la confirmó. Fue una respuesta ambigua, pero a la vez muy sincera. Decía mucho sin decirlo explícitamente. La ambigüedad, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de los fans y de los medios. ¿Por qué no confirmar o negar una relación? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando entre ellos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada. El mundo del espectáculo es un universo muy complejo. Las relaciones, la imagen pública, la presión mediática, todo influye. Por un lado, es posible que Kerem y Hande, al ser figuras públicas, quisieran proteger su vida privada. No querían exponer su relación al escrutinio constante, a los rumores, a las críticas. Preferían mantener cierto misterio, cierto grado de privacidad, para disfrutar de su relación sin presiones externas. La fama, aunque puede traer muchas cosas positivas, también conlleva una serie de inconvenientes. La falta de privacidad es uno de ellos. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica, la presión mediática puede ser asfixiante. Por eso muchos famosos prefieren ser cautelosos, proteger su vida privada y mantener cierta distancia con los medios de comunicación. Por otro lado, también es posible que estuvieran explorando sus sentimientos, que estuvieran en una etapa de descubrimiento, y que no quisieran apresurarse a etiquetar su relación. A veces el amor o el cariño necesita tiempo para florecer, para consolidarse. La incertidumbre en estos casos puede ser natural. La duda, la exploración, el proceso de conocerse mejor, son partes esenciales de cualquier relación. Y a veces las prisas pueden ser contraproducentes. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente fueran muy buenos amigos. Una amistad profunda, sincera, que se forjó en el set de rodaje y que se mantuvo con el paso del tiempo. Una amistad que, aunque no incluyera una relación romántica, era igualmente importante y valiosa. La amistad en el mundo del espectáculo es un tesoro. Saber que puedes contar con alguien que te apoya, que te comprende, es fundamental. Y a veces la amistad puede ser más valiosa que cualquier romance. El tiempo pasó y las especulaciones continuaron. Kerem y Hande siguieron compartiendo momentos juntos, aunque con menos frecuencia que durante el rodaje de la serie. Se les vio en eventos, en fiestas, y en alguna que otra escapada. Las redes sociales, como siempre, fueron testigos de sus encuentros, y los fans seguían soñando con un romance. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, era analizado al detalle. Se buscaba la pista definitiva, la señal que confirmara lo que todos querían creer. Sin embargo, llegó un momento en el que la situación dio un giro inesperado. Hande comenzó a salir con otro hombre, el cantante turco Murat Boz. La noticia sorprendió a muchos y las redes sociales se inundaron de reacciones encontradas. Algunos fans se alegraron por Hande deseándole lo mejor en su nueva relación. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados y se preguntaron qué había pasado con Kerem. La reacción de los fans fue comprensible. Habían invertido tiempo, energía y emociones en la historia de Kerem y Hande. Y ver a Hande con otra persona, después de todas las especulaciones y los rumores, fue un golpe para muchos. La relación entre Hande y Murat duró un tiempo, y aunque no trascendió mucho al principio, ya se sabe que la relación no continuó. Después de un tiempo, Hande inició una nueva relación. La vida, como siempre, siguió su curso. Las relaciones terminan, otras comienzan, y los sentimientos evolucionan. Y aunque los fans pueden sentirse decepcionados, es importante recordar que las decisiones personales pertenecen a las personas involucradas.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Amor secreto o solo amistad? La verdad es que la respuesta definitiva probablemente solo la sepan Kerem y Ande. Nosotros desde fuera solo podemos especular, analizar las pistas que nos han dado y sacar nuestras propias conclusiones. La clave está en la comunicación. La forma en que Kerem y Ande se comunicaron, tanto verbalmente como a través de sus gestos, fue crucial para entender la dinámica de su relación. Y aunque no revelaron todos sus secretos, sí nos dieron algunas pistas. Mi opinión personal, después de analizar todo lo que he investigado, es que sí, entre ellos hubo algo más. ¿Ese qué amistad? Creo que la química que vimos en la serie era real, que la conexión que se formó en el set de rodaje fue muy fuerte, y que ambos sintieron algo especial el uno por el otro. No sé si llegaron a ser pareja, si formalizaron una relación romántica, pero creo que sí, que hubo un sentimiento profundo, un cariño especial, que trascendió la amistad. La forma en que se miraban, la forma en que se apoyaban, la forma en que se entendían, todo sugería una conexión especial. Sin embargo, también creo que por diferentes motivos, no llegaron a consolidar ese sentimiento. Tal vez la presión mediática, tal vez la inexperiencia, tal vez el miedo a dañar la amistad. No lo sé. Lo que sí sé es que a día de hoy, siguen siendo muy buenos amigos. Se respetan, se admiran y se tienen un gran cariño. Y eso, amigos, es lo más importante. El respeto mutuo, la admiración, el cariño, son la base de cualquier relación duradera. Y en el caso de Kerem y Ande parece que esos valores prevalecieron. La vida es así a veces. Las relaciones cambian, evolucionan, y no siempre terminan como uno espera. Pero lo importante es que al final quede el cariño, el respeto, la amistad. Y eso en el caso de Kerem y Ande creo que sí que ha quedado. Y aunque no hayan sido pareja, su amistad es un ejemplo de madurez y de cariño. Ahora, por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que hubo amor? ¿O solo amistad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y recuerden, el debate está abierto. Todas las opiniones son bienvenidas. La discusión en los comentarios es importante. Es allí donde se forjan nuevas ideas, donde se comparten diferentes puntos de vista, y donde se profundiza en el análisis. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado sus interacciones públicas, las declaraciones que han hecho, los rumores, las pistas y hemos tratado de desentrañar este misterio que tanto nos intriga. El objetivo de este canal es informar, entretener y generar debate. Y creo que con este vídeo hemos logrado esos objetivos. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Y por supuesto quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. También no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. La comunidad es lo más importante. Y cada suscriptor, cada comentario, cada like, es un motivo de alegría. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi opinión? Cuéntenme todo. Compartir el vídeo es importante. De esta manera, más personas pueden unirse al debate y compartir sus opiniones. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.